Muy bien, buenas noches con todos. Estamos aquí nuevamente transmitiendo. Recuerden que estamos transmitiendo lunes, miércoles y viernes a las 7 de la noche y los domingos a las 11 de la mañana. Los domingos a las 11 de la mañana. Quiero animarles también para que este domingo a las 11 de la mañana podamos tener nuestra cena del Señor. A los miembros de la Misión Cristiana Vive, nuestra iglesia, y los que quieran sumarse pueden ir ya tomando sus precauciones, comprando su uva para que tengan su zumo de uva, su pan, para el domingo tener cena ahí en su casa. Los que son creyentes, los que son bautizados pueden participar de la cena y nosotros desde aquí vamos a dirigirla. Así que nos preparamos este domingo, miembros de la Misión Cristiana Vive, sobre todo el domingo a las 11 de la mañana vamos a tener Santa Cena también, o Cena del Señor vía online. Muy bien, seguimos aquí avanzando, tratando de sacarle el máximo provecho a este tiempo de aislamiento social que le han llamado. Y vamos a meditar en la palabra. El tema de hoy es el poder de la gratitud. El poder de la gratitud. Y mire que estamos usando la palabra poder, porque no es un hábito, no es una virtud, es un poder el ser agradecido. Así que vamos a meditar y usted me dirá, pastor, en este tiempo es difícil ser agradecido, he perdido el trabajo, tengo la justa para comer, estoy encerrado con mi familia en una pequeña habitación. Es decir, seguramente no son las mejores circunstancias. Pero justamente ahí está el poder de la gratitud, pues porque en estos tiempos es donde se debe ejercer ese poder a pesar de las circunstancias, ¿no? Y vamos a empezar con un versículo en Colosenses 3:15. Colosenses 3:15 dice así: y la palabra de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Sed agradecidos. No se nota mucho en el español, pero en el griego es un imperativo, es un verbo que está en imperativo, o sea que es una orden, no es una sugerencia. Dios dice que seamos agradecidos y vamos a ver que el ser agradecido no tiene nada que ver con un estado de ánimo, es una cuestión de obediencia, es una cuestión de obediencia. Y en la Biblia es tan fuerte este mandato, porque no es una sugerencia, es un mandato, el ser agradecido, que el no serlo es un pecado. El no ser agradecido, eso, ser ingrato, es un pecado. No es que, bueno, no soy muy agradecido, tengo un pequeño defecto. No, no, no es un pequeño defecto, es un pecado para Dios el no ser agradecido. La ingratitud, incluso según la Biblia, es un símbolo de corrupción espiritual. Pero vamos a ver primeramente qué dice la Real Academia Española de la Lengua, cómo define la palabra gratitud. Dice la Real Academia de la Lengua Española, dice que la gratitud es el sentimiento que nos obliga a estimar el beneficio o favor que nos ha sido hecho o se nos ha querido hacer y a corresponder a él de alguna manera. Esta definición es muy interesante porque dice que es un sentimiento, o sea, es una actitud interna primero de estimar, entender, reconocer que estoy recibiendo beneficio de alguien, pero dice corresponder de alguna manera, es decir, que esa cosa que es interna, esa gratitud interna, tiene que manifestarse en un hecho o un acto externo. Dice que hay que corresponder de alguna manera, o sea, hacer algo que corresponda a la gratitud que tengo en mi interior. Así que la gratitud es interior, pero también tiene que manifestarse exteriormente, ¿no? Entonces, este es lo que dice la Real Academia de la Lengua. Entonces, la gratitud es consecuencia de reconocer que todo lo que somos y todo lo que tenemos viene de Dios. Dice la Biblia, toda buena dádiva, todo un perfecto desciende del Padre de las luces, o sea, de Dios. La gratitud simplemente es un acto de reconocer que si soy algo, si tengo algo, si estoy vivo, es por Dios. Por eso que es un pecado no reconocerlo, no agradecer a Dios. Porque cuando no agradezco, es decir, no estoy reconociendo lo que Dios hace por mí. Ahí está el pecado. Y como dije anteriormente, según la Biblia, la ingratitud no es un defecto, es corrupción espiritual. Dice en Romanos 1:21, hablando de la corrupción espiritual del hombre sin Cristo, dice Romanos 1:21,
Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Pues habiendo conocido a Dios por la creación, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. No le dieron gracias. Todo el capítulo 1 de Romanos habla de la corrupción espiritual del hombre sin Cristo. Y en este contexto de corrupción espiritual dice que esta gente, el hombre, no le da gracias a Dios, no reconoce todo lo que Dios hace por él. Por eso que la ingratitud es una evidencia de corrupción espiritual, no es un defectito, es una evidencia de corrupción espiritual. Entonces la ingratitud no es leve en la Biblia. Hay otro texto fuerte también en 2 de Timoteo, el capítulo 3, verso del 1 al 2. 2 de Timoteo 3, del 1 al 2, hablando de los últimos tiempos, dice 2 de Timoteo capítulo 3, verso 1 al 2, dice: también debes saber esto, que en los postreros tiempos, que es los que estamos, vendrán tiempos peligrosos. Parece que Timoteo estaba pensando en el siglo XX, ¿no? En el año 2020. Dice, en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos. Hablando de la condición espiritual y moral de los últimos tiempos, describiendo las características del ser humano de los últimos tiempos, entre vanagloriosos, soberbios, avaros, amadores de sí mismos, dice ingratos. La ingratitud es una evidencia de que algo anda mal espiritualmente en la persona. Entonces, ¿por qué? Porque ser agradecidos es una orden. Ser agradecidos es un mandamiento que no estamos cumpliendo. Así que la gratitud es algo muy importante dentro de lo que la Biblia enseña, pero es un hecho bien interesante lo que muestra la Biblia, porque mire, ingratitud hacia Dios, cuando una persona es ingrata con Dios, malagradecida con Dios, esa ingratitud la traslada también hacia los hombres. O sea, el que es ingrato con Dios es ingrato con los hombres. El que no valora lo que Dios hace por él, tampoco valora lo que los hombres hacen por él. Es una cuestión de causa y efecto. Claro, si no valora lo que Dios hace, que es invisible, menos va a valorar lo que hace el hombre, que es visible y finito. Miren lo que dice Jueces en esta historia famosa de Gedeón. Después que Gedeón, bueno, fue levantado por Dios y fue un caudillo que con la gracia de Dios liberó al pueblo de los madianitas. En Jueces 8, después que pasó esta gran victoria, en el verso 33 al 35, Jueces 8, 33 al 35, ya habían pasado los años y mire cómo dice la escritura. Dice, sucedió que al morir Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse con los Baales. E hicieron a Baal-Berit su dios. Buscaron un dios falso. Ahora mire lo que dice ahí. Y los hijos de Israel se olvidaron del Señor, que los había librado de sus enemigos. Y tampoco mostraron gratitud a Jerobaal, es decir, a Gedeón. Se olvidaron de lo que Dios había hecho y también de Gedeón. O sea, se olvidaron lo que Dios había hecho y lo que Gedeón había hecho por ellos. Fueron ingratos con Dios, fueron ingratos con el hombre. La ingratitud es una manera de enfrentar la vida donde no valoramos lo que Dios nos da y lo que el hombre nos da también. Ingrato con Dios, ingrato con el hombre. Aquí quisiera llamar tu atención. ¿Qué muestra de gratitud estás teniendo con personas que son o han sido una bendición en tu vida? Porque recuerda que la gratitud es interna, pero se manifiesta con acciones externas. ¿Qué estás haciendo para agradecer a gente que te ha sido útil, te ha bendecido, te ha ayudado? ¿Cuánto tiempo no tienes un gesto de gratitud? Es que yo le agradezco en mi corazón, sí, pero se manifiesta con gestos. A esa persona que te llevó a los pies de Cristo, ¿cómo has hecho para agradecerle a esa persona? Gente que se ha portado bien contigo a lo largo de tu vida, gente que te ha bendecido, que ha sido útil en la mano de Dios para bendecir tu vida, gente que te ayudó, que te dio una mano, tus propios padres, tu propia familia.
¿Qué estás haciendo para mostrar tu gratitud, que es interior, pero se muestra también de una manera externa, desde una llamada, un mensaje, un correo, de alguna forma manifestar y aún con palabras manifestar tu gratitud por personas que han sido importantes para ti? Ingratitud para con Dios se muestra en la ingratitud que tienes para con los hombres. Ok, entonces vamos a ver 4 razones para ser agradecidos. Amén, 4 razones para ser agradecidos. Primero, porque esa es la voluntad de Dios. ¿Por qué ser agradecidos, pastor? Porque esa es la voluntad de Dios. Dice 1 Tesalonicenses, capítulo 5, verso 16 al 18. 1 Tesalonicenses, capítulo 5, verso 16 al 18, dice así: estad siempre gozosos, aún con coronavirus, aún en cuarentena. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracias en todo. Dad gracias en todo. Cuando hay y cuando no hay. En cuarentena o sin cuarentena. Con plata o sin plata. Dice, dad gracias en todo. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros. ¿Por qué hay que dar gracias? Porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros. Así de simple, o sea, solamente con esto ya deberíamos tener suficientes razones para ser agradecidos, porque es su voluntad. Dar gracias en todo, ¿por qué? Porque esa es su voluntad. Entonces, cuando uno a veces da gracias en momentos difíciles, una vez un hermano me dijo, un pastor, oye, no des gracias a Dios en medio de una enfermedad. Es que yo no agradezco por la enfermedad. ¿Cómo vas a agradecer a Dios por la enfermedad? Yo no agradezco por la enfermedad, yo agradezco porque creo que Dios va a obrar en medio de mi enfermedad. O sea, la gratitud es un acto de fe, donde yo declaro con gratitud que en medio de una situación adversa Dios me va a ayudar, Dios va a obrar. No es que yo agradezca por el problema, no es que yo agradezca por el coronavirus, que agradezca por la muerte de miles de personas. Yo no puedo agradecer eso, pero yo puedo agradecer que en medio de eso Dios va a obrar. Algo bueno va a sacar, que Dios está obrando un propósito en mí, en ti. Entonces uno agradece en todo, no porque uno sea masoquista, que estemos dándole gloria a la enfermedad o a la tragedia, sino porque pensamos que en medio de una tragedia Dios algo bueno va a hacer. Entonces por eso es que somos agradecidos en todo. Segunda razón, porque es una forma de honrar a Dios. Es una honra que le damos a Dios cuando le agradecemos. Dice el Salmo 50, 23. Salmo 50, verso 23. Dice, el que ofrece sacrificio de acción de gracias, me honra. El que ofrece sacrificio de acción de gracias, me honra. Hay muchas formas de honrar a Dios, ¿no? Con nuestros diezmos, nuestras ofrendas, cuando le cantamos, cuando servimos. Hay muchas formas de honrar a Dios. Pero una de las formas es, dice, con sacrificio de acción de gracias. ¿Y por qué dice sacrificio? Porque a veces también cuando habla de las ofrendas habla de sacrificio. ¿Y por qué es un sacrificio? Porque no es fácil, ¿no? No es fácil diezmar, ofrendar cuando tienes problemas económicos. De repente si te sobra la plata es tranquilo, pero si tienes ajustes económicos, ofrendar y diezmar es un sacrificio. ¿Por qué? Porque cuesta. Y cuando dice aquí sacrificio de acción de gracias, quiere decir que no siempre es fácil dar gracias. Claro, dar gracias si todo está bien, eso es algo absolutamente obvio. Pero cuando tienes que dar gracias en medio de una situación adversa como la que quizás estás pasando ahora, entonces se convierte en un sacrificio. ¿Por qué? Porque cuesta. No es fácil. Somos seres humanos, somos de carne y hueso, no estamos glorificados. Dios sabe que no es fácil, pero por eso se convierte en un sacrificio, porque a pesar de, igual debemos dar acción de gracias. Y cuando lo hacemos estamos honrando al Señor. Le estamos diciendo, Señor, a pesar de la adversidad, a pesar del sufrimiento, tú mereces toda la gloria y toda la gratitud. La acción de gracias es para ti, Señor, gracias. Entonces esa actitud nos muestra una manera de honrar a Dios. Y recuerda que gratitud es reconocer que los beneficios que vienen. Quizás tú me digas, pastor, pero ¿cómo voy a estar agradecido? No tengo dinero, ya me quedé sin trabajo, no sé si voy a volver a trabajar cuando pase esto, ya mi negocio quebró, tenía mis proyecciones, tenía mis inversiones, la pandemia me malogró todos mis proyectos. Yo sé que es difícil, pero una cosa interesante de esta pandemia, mira, es una cosa bien interesante porque han habido epidemias o pandemias a lo largo de la historia.
Normalmente las epidemias atacaban a las zonas más pobres y a las personas más pobres, ¿no? Epidemias en África, el cólera, el ébola, zonas pobres, personas pobres. Esta epidemia y esta pandemia tiene una característica bien interesante, ataca a los más ricos. Si tú te pones a ver las estadísticas, bueno, para empezar nomás, países desarrollados, España, Estados Unidos, China, Italia, te pones a ver en el Perú cuáles son los distritos, las zonas más afectadas, Miraflores, Surco, Jesús María, y no en los conos, no hay tanto. Entonces, hay gente que en este momento está infectada y agonizando y tienen un montón de dinero. Ese dinero que tú no tienes y que por eso no das gracias porque te falta dinero, bueno, esa gente tiene el dinero y sabes lo único que quiere en este momento, vivir. Lo único que le interesa a esta gente que en este momento está infectada y gente que tiene dinero, lo único que les interesa es vivir. Su dinero no sirve para nada. Ese dinero que tú tanto reclamas y te preocupa y te genera ansiedad, bueno, esa gente lo tiene, no le interesa, quieren vivir y tú estás vivo. O sea, tú tienes lo que ellos no tienen. Ellos quieren lo que tú tienes, vida. Solamente el hecho de estar vivo ya es suficiente motivo para agradecer y es una manera de honrar a Dios porque Él te da la vida. Entonces, honrar a Dios es darle gracias en medio de una adversidad. ¿Amén? Tercera razón para agradecer a Dios, que nos introduce a la presencia de Dios. Hay mucha gente que por una cuestión de cultura y hasta de estilo de iglesia, pues les enseñaron así, que empiezan a orar y empiezan en un solo de lamento y de lágrimas y ¡ay, Señor! Y piensa que así están agradando a Dios. Y no digo que hay que llorar en la presencia de Dios, pero no podemos nosotros estar entrando a la presencia de Dios con lamento y con llanto. Ay, Señor, tú sabes, llorando, lamentándonos. ¿Qué dice la Biblia? Pues vamos a ver qué dice la Biblia. Nos dice, entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. ¿Cómo se entra a la presencia de Dios? Con acción de gracias y con alabanza. No es con queja y con lamento. Recuerdo hace mucho tiempo estábamos en una conferencia y el predicador dice, muy bien, póngase de pie y vamos a orar. Y una hermanita empezó, ay, Señor, por favor, cállese la boca, le dijo. He dicho orar, no llorar. Repito, no es que no hay que llorar en la presencia de Dios, ahí todo tiene su tiempo y hay tiempo para llorar en la presencia de Dios, pero no podemos hacer como una especie de estilo de oración, entrar siempre con llanto y siempre con lamento, porque no es lo que dice acá. Acá dice entrar por sus puertas con acción de gracias. Se entra a la presencia de Dios, gracias Señor, bendito sea tu nombre. Acá dice, por sus actos con alabanza, alabarle, bendecir su nombre. Uno entra con alabanza, con gratitud, dándole gloria, dándole honra. Así se entra a la presencia de Dios, porque estás entrando a la presencia del Rey, pues. ¿Hay momento de llorar? Claro que sí. ¿Hay momento de quebrantarse? Claro que sí. Pues no puedes hacer tu estilo de oración, está llorando cada vez que entras a la presencia de Dios, porque acá dice lo contrario, hay que entrar con acción de gracias. Cuarto, la acción de gracias, la gratitud, prepara la atmósfera para los milagros. La gratitud prepara la atmósfera para los milagros. Así como la queja prepara la atmósfera para las desgracias, la gratitud prepara la atmósfera para los milagros. Una y otra vez Jesús usó este principio. Antes de hacer los milagros, primero Él agradecía. Cuando tenía que alimentar a 5,000, había más que 2 peces y 5 panes, primero agradeció y después hizo el milagro. Dice, y levantando sus manos dio gracias y después se repartió y se produjo el milagro. En Juan capítulo 11, cuando Jesús resucita a Lázaro, Juan 11, cuando Jesús resucita a Lázaro, verso 41, mira cómo Él preparó la atmósfera para el milagro. Dice, entonces quitaron la piedra. Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo, Padre, gracias te doy. Mira, gracias te doy porque me has oído. Yo sabía que tú siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea, para que ellos también crean. Y habiendo dicho esto, o sea, habiendo agradecido, gritó con fuerte voz, Lázaro, ven fuera. ¿Cómo preparó la atmósfera para el milagro? Primero agradeció, Señor, gracias, tú siempre me oyes, Señor, gracias, yo ya sé que tú me oyes.
Lo estoy diciendo públicamente para que ellos también crean. Y agradeció a Dios. Y después dijo, Lázaro, ven fuera. Y se produjo el milagro. La gratitud prepara la atmósfera espiritual para los milagros. La acción de gracias es lo que va preparando la atmósfera para los milagros. La queja prepara para la desgracia. Así que la acción de gracias es lo que nos permite entrar en una atmósfera de milagro. Y es interesante porque esto no solamente es una cuestión bíblica. Ya las neurociencias que estudian cómo funciona el cerebro comprueban el poder que tiene la gratitud. O sea, comprueban lo que la Biblia ya dice. Por ejemplo, hay una investigación de la Universidad de Carolina del Sur, dirigida por el doctor Glenn Fox, dice que las personas agradecidas desarrollan el lóbulo prefrontal, que es la parte delantera del cerebro, que es la que crea, la que decide, la que planifica. O sea, desarrollan mejor su creatividad, su inteligencia, y también el cíngulo anterior, que es la que regula las emociones. Es decir, una persona que tiene el hábito de ser agradecido, tiene mucho más creatividad, tiene mucho mejores ideas para triunfar en la vida y regula mejor sus emociones. Esto lo descubre las neurociencias. Otra investigación de la Universidad de Carolina, del doctor Robert Emonson dice, escribir, mira, acá tienes una tarea que puedes hacer en casa, escribir diariamente tus motivos de gratitud mejora 25% la salud mental. Esto está demostrado en otras investigaciones donde las personas que caen en depresión, y aquí me dirijo a las personas que quizás están en un cuadro de depresión o ansiedad, se concentran en las cosas que no tienen, se enfocan en las cosas que andan mal en su vida. A esta gente se le dice, antes de dormir, haz una lista de las cosas por las cuales estás agradecido. El solo hacer la lista todos los días, escribir las cosas que tienen que agradecer, les mejora la salud mental, hasta la depresión. Hay toda una escuela de tratar la terapia de la depresión solo con gratitud. La gratitud sana, porque te enfocas en lo bueno. Y en este momento quizás algunos me están viendo y están en un cuadro un poco de ansiedad. Sé que las cosas no son las mejores hoy, pero agradece lo que ya tienes, agradece la casa que tienes, la comida que tienes, la ropa que tienes, la vida que tienes. Concéntrate en agradecer a Dios y hasta tu salud mental va a mejorar. Otro estudio de la Universidad de Duke, del doctor Murali Doraiswamy, dice que las personas agradecidas generan dopamina, oxitocina y serotonina, que son las 3 hormonas de la felicidad. Esas hormonas son las que te levantan las defensas. Imagínate en este tiempo que hablamos tanto de las famosas defensas bajas, qué importante es que estas defensas, sobre todo con la dopamina, te levanta el sistema inmunológico, y dicen estas investigaciones que la gratitud ayuda a levantar la dopamina. Agradece a Dios. ¿Qué motivos tienes para agradecer? La misma energía que gastas buscando las cosas para quejarte, esa misma energía úsala para buscar las cosas por qué agradecer a Dios. Estás vivo, tienes un Dios, tienes familia, tienes dónde dormir, no estás en la calle, tienes que comer. Hay gente que en este momento está agonizando, teniendo todo el dinero del mundo, y quieren lo que tú tienes, que es vida, y tú te estás lamentando de la vida que tienes. No tiene sentido, es ingratitud. Vamos a ser agradecidos en medio de esta tormenta. Vamos a darle gracias a Dios por cada cosa que tenemos, lo más pequeñito y lo más grande, y cada detalle. Recuerda, toda buena dádiva, todo don perfecto desciende del Padre de las luces. Todo lo que tienes, todo lo que eres viene de Dios. Agradece cada día. Levántate con una palabra de gratitud y acuéstate con una palabra de gratitud, porque así hasta tu salud va a mejorar, tu salud mental va a mejorar, tus defensas van a aumentar. Por eso hablamos del poder de la gratitud. El poder en lo natural porque mejora tu salud, y el poder en lo espiritual porque te prepara para los milagros. Si quieres ver milagros, tienes que ser una persona agradecida, no una persona quejosa. Agradece. El poder de la gratitud. Recuerda el versículo con el cual hemos iniciado. Regresamos para terminar con el versículo que iniciamos, Colosenses 3:15. Y la paz de Dios, mira, ¿cuántos necesitan paz interior? La paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Hay una relación entre la paz interior y ser agradecidos. Obviamente una persona ingrata nunca va a tener paz, va a tener turbación de espíritu,
Pero una persona agradecida va a tener paz, porque la gratitud te hace experimentar esa sensación de paz interior, porque estás agradecido por lo que Dios ha hecho por ti. Así que mi hermano, deja de lamentarte, mi hermana, y empieza a agradecer, y si es posible, escribe todas tus razones, una y otra vez. Es un poder espiritual escribir la gratitud a Dios y darle gracias al Señor y darle gracias a las personas que te han bendecido también. ¿Ok? Vamos a terminar orando. Estamos reuniéndonos todos los lunes, miércoles y viernes a las 7 de la noche y los domingos a las 11 de la mañana. El domingo queremos tener Santa Cena, sobre todo con los de la Misión Cristiana Vive, y los que quieran sumarse online vamos a transmitir la Cena del Señor, así que pueden prepararse de ahora con un poco de uva y un pan ahí para poder tener la cena en casa. ¿Ok? Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, bendito sea tu nombre, bendito, bendito sea tu nombre por siempre, Señor, gracias, estamos vivos, tenemos donde dormir, tenemos que comer, no queremos enfocarnos en lo que nos hace falta, en lo que nos molesta, sino queremos enfocarnos en las tremendas bendiciones que tenemos. El solo hecho de conocerte ya es la más grande bendición, Señor. El solo hecho de poder llamarte papá ya es una gran bendición. Gracias, Señor. Reconocemos en esta noche que todo lo bueno que pasa en nuestra vida, todo lo que tenemos, todo viene de ti, Señor, y te agradecemos. Si algo somos, si algo tenemos, si algo podemos hacer, es por tu gracia, por tu misericordia, por tu bondad. Gloria sea tu nombre, te bendecimos, te bendecimos. En medio de esta situación adversa te damos gloria y honra, Señor. Bendito sea tu nombre por siempre. Tú mereces toda alabanza, toda gratitud. Gracias, Señor. Gracias, papá. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, 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 gracias. Solo tenemos palabras de gratitud para ti. Seguimos orando por el mundo entero, Señor, para que tú detengas esta plaga, para que se debilite este virus en todo el mundo, para que guardes a tu pueblo, Señor, en medio de esta pandemia y podamos salir fortalecidos de esta crisis, Señor. Oramos que la gente se vuelva a ti, oramos que haya una cosecha multitudinaria de almas, gente que se arrepiente y se convierta de todo corazón. Oramos, Señor, por ideas para superar la crisis económica, producto también de la pandemia. Saca una bendición de esta maldición, Señor. Convierte esta maldición en una bendición, que podamos entrar, Señor, en un tiempo de crecimiento, en un tiempo de consagración, de gloria, donde veamos tus maravillas en todo el mundo y que tu gran nombre sea exaltado en medio de esta adversidad. Glorifica tu nombre y avergüenza a tus adversarios, Señor. Gracias, te bendecimos. Bendito sea tu nombre por siempre, Padre. Esperamos lo mejor de ti porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Amén y amén. Muy bien, gracias por acompañarnos. Nos vemos el día miércoles a las 7 de la noche y el domingo 11 de la mañana con nuestra Cena del Señor. Dios les bendiga.